Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno, en la planificación de Uruguay para los próximos 5 años. Tenemos aquí el mensaje y proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2025-2029, también el Plan Quinquenal de Vivienda y, varios anexos técnicos. Son documentos oficiales, bastante densos, la verdad, pero claves. Nuestra misión, digamos, es tratar de sacar lo esencial. ¿Cuáles son las prioridades reales? ¿Qué dicen los números de la economía? ¿Cómo se piensa encarar la seguridad, la política social? Y fundamental, ¿cómo se va a pagar todo esto sin desordenar las cuentas? Queremos entender un poco la visión de país que hay detrás. Así que sin más vueltas, arranquemos. Para empezar a ver, ¿qué contexto económico dibujan estos papeles? El global, el regional, porque Uruguay no está solo en el mundo, ¿no? Exacto. Mira, los documentos ponen a Uruguay en un escenario global con algunos riesgos, sesgados a la baja, dicen. El principal que mencionan es la incertidumbre comercial, o sea, posibles líos con aranceles, proteccionismo, cosas que podrían frenar el comercio. Claro. Y si miramos más cerca a la región, se habla bastante de Brasil. Tuvo un buen primer trimestre en 2025, creció 2,9% interanual. ¿El agro tiró mucho para arriba? ¿Eso es bueno para Uruguay o no? Siempre dependemos un poco de Brasil. Sí, claro. Pero hay matices. La política monetaria de Brasil sigue apretando para controlar su inflación, ¿viste? La tasa Selic está alta. Y eso, podría enfriar un poco ese crecimiento brasileño más adelante. Las proyecciones para ellos son más moderadas, 2,2% en 2025 y 1,9% en 2026. O sea, crecimiento sí, pero tranqui. Entendido el panorama externo, miremos para adentro entonces. La inflación acá en Uruguay, un tema de siempre. ¿Qué dicen los documentos sobre eso? ¿Hay novedades? Mira, acá las noticias son mejores, Se reporta una baja importante de la inflación. En julio de 2025, el dato anual dio 4,5%, ya dentro del rango meta del gobierno. Bien. Parece que ayudó la baja del dólar y también que bajaron precios de algunas frutas, verduras, esas cosas. ¿Y la inflación núcleo, la que saca esos precios más volátiles, también acompaña la baja? Sí, y eso es importante. Se ubicó en 3,0% en julio. Eso sugiere que la baja no es solo por un par de precios puntuales, sino que quizás hay una tendencia un poco más controlada de fondo. Inflación más contenida. Y el motor de la economía, el crecimiento. ¿Qué se espera para Uruguay en estos 5 años que vienen? La proyección oficial habla de un crecimiento promedio anual del 2,4%. Esto es para el periodo 2025-2029. Esperan que empujen tanto la demanda de acá, la interna, como la de afuera, la externa. Ajá. Y acá mencionan algo nuevo, un programa llamado Uruguay Innova. La idea, parece, es conectar mejor todo el ecosistema de innovación, ciencia, tecnología, con las empresas. Buscarle un empujoncito extra al crecimiento por ahí. Interesante. Y más allá de programas, se habla de inversión concreta. Digo, fierros, rutas. Sin eso, es difícil crecer. Totalmente. Un objetivo central que marcan es consolidar el aumento de la tasa de inversión, que, se vio en los últimos tiempos, y también posicionar a Uruguay como un lugar atractivo, seguro, para que vengan capitales. ¿Y dónde se pone el foco de esa inversión? La infraestructura vial aparece como la estrella. Se habla mucho de priorizar obras para conectar mejor las zonas productivas. La idea es bajar costos de logística, mejorar la competitividad. Mencionan rutas específicas, La 1, la 5, la 6, la 8, la 9, la 26, también la interbalnearia y los accesos a Montevideo. Ok, entonces, un crecimiento moderado, pero que se busca sea sostenido, apoyado en inversión. Ahora, para que esto funcione, las cuentas del Estado tienen que estar ordenadas. Y acá parece que hay cambios grandes en las reglas fiscales. ¿Por qué cambiar las reglas justo ahora? Sí, es una de las reformas, estructurales que trae el presupuesto. Critican bastante la regla fiscal que se usaba antes, sobre todo cómo se calculaba el crecimiento potencial de la economía. Ese número era el que ponía un tope al aumento del gasto público, ¿recordás? Sí, claro. Argumentan que esa forma de calcularlo era muy volátil. Cambiaba todo el tiempo, había muchas revisiones, generaba incertidumbre. ¿Tan así? ¿Tanto cambiaba? Sí.
Fíjate que esa estimación del crecimiento potencial pasó de 2,3% a 2,1%, después saltó a 2,8% y la última dio 1,9%. Todo en pocos años. Es difícil planificar así. Por eso proponen un marco nuevo. A ver, ¿y cómo es ese marco nuevo? Suena algo técnico. Intentando simplificarlo, proponen una regla que llaman dual. Tiene como dos partes. Por un lado, una especie de ancla a mediano plazo. El objetivo es que la deuda neta del gobierno central, y acá incluyen al BPS, el Banco de Previsión Social, se mantenga alrededor del 65% del PBI. Ajá. ¿Y por qué esa medida de deuda? Argumentan que es más estable, más relevante que mirar solo la deuda bruta. Y bueno, ponen un límite máximo, que consideran prudente, en 85% del PBI. Eso por un lado. Entiendo. ¿Y la otra parte de la regla dual? La otra parte es como una guía para cada año. Una meta, dicen indicativa, para el resultado fiscal estructural, el famoso RFE. El RFE. ¿Qué es exactamente? Es básicamente el resultado fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, pero ajustado. Le sacan el efecto del ciclo económico, si la economía va bien o mal, y otros factores que sean extraordinarios, que no se repiten. La idea es tener una medida más limpia de cómo están las finanzas públicas de fondo. Interesante. ¿Y qué pasó con el tope al crecimiento del gasto que teníamos? ¿Eso sigue? Se elimina. Lo sacan. La justificación que dan es que, la teoría y la experiencia internacional con estas reglas duales sugieren que es mejor tener una sola meta operativa anual. En este caso, el RFE. Dicen que tener dos metas a la vez puede generar líos, inconsistencias, complejidades al manejar la plata día a día. Entiendo. O sea, una meta de deuda para el mediano plazo y una meta de resultado estructural para cada año. ¿Y cómo calculan ahora ese resultado estructural? ¿Es más confiable que antes? Proponen una metodología que, dicen, es más robusta. Para ajustar por el ciclo económico usan una combinación de modelos estadísticos distintos. Y para definir qué es extraordinario, un ingreso o gasto puntual, establecen criterios más claros. Cuánto dura, qué monto mínimo tiene que tener, etc. El objetivo es que el RFE sea una brújula fiscal más precisa, digamos. Una arquitectura fiscal nueva, sin duda. Pero, las reglas son papeles si no se cumplen, o si la gente no cree en ellas. ¿Cómo piensan asegurar que esto funcione? Ahí entra fuerte el tema de la transparencia. Insisten mucho en que hay que comunicar bien cómo funciona la regla, por qué es importante, y después rendir cuentas cada año sobre si se cumplió o no. Planean explicarle al Parlamento si alcanzaron las metas y cómo se va avanzando hacia ese objetivo del 65% de deuda. La idea es que la transparencia genere credibilidad, ¿no? Bien clarísimo. Veremos el marco económico, las nuevas reglas fiscales. Ahora vayamos al corazón del presupuesto, la plata. ¿En qué se planea gastar? ¿Dónde están puestas las fichas, las prioridades? El mensaje del presidente es bastante directo en eso, al menos para distribuir los aumentos de gasto que prevén para 2026. La porción más grande, un 40%, va para infancia y adolescencia. ¿40%? Es un montón. Sí, es la prioridad número 1 declarada. Después le sigue seguridad, con un 15%, luego crecimiento económico, con un 12%, y después vienen varios bastante parejos. Vulnerabilidad social, salud y un rubro de otros, cada uno con un 11%. Impresionante lo de infancia y adolescencia, un 40%. ¿Qué incluye eso concretamente? ¿Qué medidas? Sí, es una apuesta fuerte. Los fondos van a cosas como el bono escolar, un aumento para el bono crianza, más becas educativas, también extender el tiempo que los chiquilines pasan en la escuela, lo que llaman el tiempo pedagógico. Ajá. Y también reforzar la salud mental de los adolescentes, apoyar centros juveniles y mejorar la atención a los más chiquitos, de 0 a 3 años. Ahí incluyen la idea de sacar niños del INAU, del Instituto del Niño y Adolescente, para que no estén internados. Una inversión social muy focalizada. La segunda prioridad, seguridad. Un tema siempre caliente. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen y qué proponen? El diagnóstico es bastante crudo, la verdad. Reconocen que la seguridad empeoró y lo ponen en un contexto regional que también está complicado, violento.
dan la cifra de homicidios, 10.7 cada 100.000 habitantes en 2024. Es más del doble del promedio mundial. Durísimo. Sí, y señalan que una quinta parte de esos homicidios tiene que ver con el narcotráfico. Además, remarcan que los más afectados son los sectores de ingresos medios y bajos. Y bueno, otro tema grave es la violencia de género. Dicen que casi 3 de cada 4 mujeres reportan haber sufrido alguna forma de violencia. Es un panorama realmente preocupante. ¿Y del sistema penitenciario dicen algo? Suele ser un punto crítico. También lo marcan como crítico. Uruguay tiene una tasa de encarcelamiento muy alta, unas 16.650 personas presas. La reincidencia es altísima, 65%, y denuncian problemas serios de hacinamiento, sobre todo en las cárceles de mujeres y también de microtráfico adentro de las prisiones. Un combo complicado. ¿Y qué se propone frente a eso? ¿Cuáles son las estrategias? Plantean varias líneas. Fortalecer el patrullaje policial en las zonas más calientes, intentar disuadir a grupos de alto riesgo, también mejorar la investigación de los homicidios usando más tecnología y protegiendo mejor a los testigos. ¿Y contra el crimen organizado? Sí, combatir el crimen organizado, mencionando específicamente una estrategia nacional contra el lavado de activos para 2025-2030. ¿Y para las cárceles, alguna medida específica? Sí, planean mejorar el sistema. Crean nuevos cargos de operador penitenciario, gente especializada para trabajar adentro, y también un programa socioeducativo para adolescentes que están en el INISA, el Instituto para Infractores, incluso con beneficios fiscales para empresas que los contraten después. Ajá. Y bueno, asignan plata específica para un Plan Nacional de Seguridad Pública y crean una nueva Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia. Vimos infancia y seguridad. La tercera prioridad era crecimiento. Ya mencionaste la inversión en rutas. ¿Algo más que destaque ahí? Sí, el foco principal en crecimiento, además de ese programa Uruguay Innova que comentamos, está puesto en la infraestructura vial. La idea es muy clara: completar y conectar mejor la red de rutas para que la producción y la exportación sean más fáciles, más baratas. Es una apuesta fuerte a la competitividad a través del cemento y el asfalto, digamos. Entendido. Ahora, saltemos a otro pilar clave de la política social, la vivienda. Hay todo un plan quinquenal específico para eso. ¿De qué diagnóstico parten? ¿Cómo ven la situación de la vivienda en Uruguay? El plan usa datos nuevos, del censo 2023. Hay casi 1.660.000 viviendas. Es un aumento importante desde el censo anterior, de 2011. Pero lo interesante es cómo cambiaron los hogares. Ahora son más chicos. El promedio es de 2,5 personas por hogar. Pensar que en los 80s eran 3,4. Y hay muchísimos más hogares de una sola persona. ¿Y la calidad? ¿La vulnerabilidad? ¿Qué dice el plan sobre eso? Ahí el análisis se pone más fino. Usan un concepto que se llama Necesidades Básicas Insatisfechas, el NBI. Mira la pobreza más allá de la plata, fijándose en la calidad de la casa, si tiene servicios básicos, etc. Claro. Identifican como críticos a los hogares que tienen niños chiquitos, con necesidades básicas en la vivienda y que además viven en zonas que se inundan. Esto se ve sobre todo en Montevideo y Canelones. ¿Y algún otro grupo especialmente vulnerable? Sí, mercan mucho a los hogares monoparentales con jefa mujer. Se concentran en los sectores de ingresos más bajos y tienen muchísimas más dificultades para conseguir un crédito o para acceder a una vivienda segura. También notan que la pobreza multidimensional es más alta en el interior del país que en Montevideo. Con ese mapa de necesidades, ¿cuál es la filosofía, los ejes del nuevo plan de vivienda? El plan se basa en 5 ideas principales, dicen. Primero, un ministerio más cercano que dialogue, que acompañe. Segundo, soluciones distintas para cada lugar, adaptadas al territorio, no una receta única para todos. Ajá. Tercero, mirar la vulnerabilidad de forma integral. Cuarto, coordinar las políticas de vivienda con otras áreas, salud, educación, seguridad, empleo. Y quinto, usar y combinar todas las herramientas que tengan disponibles. La prioridad clara son los hogares que tienen más dificultades. Esa coordinación suena muy bien en el papel, pero siempre es el gran desafío, ¿no? Llevarla a la práctica, sobre todo en zonas complicadas. Totalmente. El propio plan lo reconoce y pone mucho énfasis en esa necesidad de coordinar, sobre todo en barrios complejos,
donde a veces está metido el crimen organizado. Buscan un abordaje que junte la solución de vivienda con mejoras en seguridad, salud, chances de trabajo. Mencionan acuerdos concretos con el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y sus distintos institutos como INAU, Mujeres, etc. Pasemos a las herramientas concretas. ¿Qué programas específicos se impulsan o se cambian? Los agrupan en varios ejes. Para los asentamientos irregulares, por ejemplo, buscan coordinar mejor los programas que ya existían, como el Plan Avanzar, Mejoramiento de Barrios, Juntos, todo bajo una nueva dirección que llaman DINISU. El enfoque quiere ser participativo, adaptado a cada lugar. También quieren atender la precariedad que está fuera de los asentamientos, con apoyo a la autoconstrucción, y crear lotes con servicios básicos, trabajando junto con las intendencias. Lanzan un programa nuevo, Más Barrios, para intervenciones más profundas en zonas vulnerables. ¿Y las cooperativas de vivienda? Tienen mucha historia en Uruguay. Sí, se las quiere impulsar, simplificar trámites, ampliar su alcance. Pero ojo, el documento también menciona un conflicto que hay con la Federación de Cooperativas, la FUCVAM. Parece que eso afectó los pagos al Fondo Nacional de Vivienda, el FND. Hablan de una morosidad alta en préstamos viejos de 2008. Hay tensiones ahí, parece. Interesante. ¿Qué hay de la vivienda promovida? Esa ley que daba beneficios fiscales a inversores privados. Reconocen que sí, que aumentó la oferta de viviendas nuevas gracias a esa ley. Pero también dicen que no cumplió del todo el objetivo original de que la gente de clase media o media baja pudiera acceder. Muchas veces los precios quedaron muy altos. Claro. Por eso, plantean darle una vuelta, reevaluar los topes de precios y los propios incentivos fiscales. Hay una intención de redirigir un poco esa herramienta. Y para la gente que no puede comprar, el alquiler. Buscan fortalecer un sistema de alquiler social, dar opciones a quienes no califican para alquilar en el mercado común. Piensan en ampliar las herramientas, recuperar inmuebles vacíos del Estado, hacer convenios con privados. Mencionan que el Fondo de Garantía de Alquiler, que ya existe, tuvo resultados parciales, quizás porque compite con otras garantías del mercado. ¿Y para la compra, para el que sí puede o quiere comprar, alguna novedad en el financiamiento? Sí, el objetivo es facilitar el acceso a la propiedad, sobre todo para los jóvenes, que los créditos sean más accesibles. Crean un fondo de garantía específico en la Agencia Nacional de Vivienda, la ANV, para respaldar esos créditos hipotecarios. Y mencionan también un fideicomiso, Entre Todos Sueños en Obra, para buscar más fondos por ese lado. Bien. Además, hay planes para impulsar mejoras en eficiencia energética en las casas con créditos blandos, y se insiste mucho en usar mejor los terrenos e inmuebles vacíos que tiene el Estado, algo que, reconocen, avanzó poco hasta ahora. Es un abanico bien amplio de medidas para vivienda, ¿sí? Para ir cerrando un poco, ¿qué otros puntos destacarías de todo este paquete presupuestal? Por ejemplo, en educación o salud, ¿hay algo más relevante? En educación, además de esa prioridad fuerte en la infancia que ya hablamos, vemos que la ANEP, la Administración de la Educación Pública, planea seguir extendiendo el tiempo pedagógico en escuelas primarias. Hay plata para más personal no docente, nuevos cargos de maestros y técnicos y equipos multidisciplinarios para apoyar a los estudiantes. ¿Y la universidad? La UDELAR, la Universidad de la República, se pone objetivos de mejorar la calidad académica, expandirse más al interior, hablan de al menos 15 propuestas nuevas o fortalecidas en el interior y aumentar la inclusión con la meta de cubrir el 100% de las becas para quienes califiquen y subir el monto. ¿Y en salud? ¿Algo más allá de ese 11% de aumento que mencionaste? Sí. Apuntan a fortalecer el primer nivel de atención en ACE, la salud pública, implementar programas de salud visual en las escuelas, abordar la salud mental, que es un tema cada vez más presente. También se trabaja en planificar mejor los recursos humanos en salud, que siempre faltan o sobran según donde mires, y mejorar el acceso a los medicamentos. ¿Alguna creación nueva en salud? Sí, destacan la creación de un Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar y una nueva agencia reguladora de medicamentos separada del Ministerio. Y hay asignaciones específicas para ACE y para el Fondo Nacional de Recursos, que financia tratamientos caros. Para terminar ahora sí, ¿alguna pincelada sobre cambios en cómo funciona el Estado, la gestión pública? Hay varios ajustes, sí.
Cambia el régimen, de cuánto te pagan por enfermedad si sos funcionario público nuevo a partir de 2026. Se regulan nuevas facilidades para pagar deudas de impuestos en la DGI hasta en 72 cuotas. Hay cambios en el código aduanero, en multas y remates. Se crea una Secretaría Nacional de Innovación y se busca impulsar la digitalización, la interoperabilidad entre organismos como DGI y BPS, el domicilio electrónico. Pequeños cambios, pero que buscan modernizar un poco la maquinaria estatal. La verdad que hemos cubierto muchísimo terreno, desde la macroeconomía y esas nuevas reglas del juego fiscal hasta las apuestas concretas en áreas tan sensibles como seguridad, infancia, vivienda, educación, salud. Se dibuja un plan de gobierno bastante detallado, ¿eh? Y lo que resulta fascinante, creo, es observar ese equilibrio o esa tensión, ¿no?, constante entre, por un lado, buscar la prudencia fiscal, con esa nueva ancla de deuda, las metas estructurales, y por otro lado, la presión para responder a demandas sociales que son enormes y necesidades de inversión muy urgentes. Claro. Áreas como seguridad, como infraestructura, como la atención a la vulnerabilidad, sobre todo a la infantil y la de vivienda, requieren recursos importantes. La clave va a estar, como siempre, en la ejecución, ¿no?, en la capacidad real de coordinar todas estas piezas en el día a día. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final, quizás para la reflexión. Considerando ese escenario global y regional complejo que describimos al principio, y los desafíos internos tan profundos en seguridad y cohesión social que el propio presupuesto reconoce, ¿será posible mantener esa disciplina fiscal autoimpuesta y al mismo tiempo lograr avances reales, tangibles y justos en tantas prioridades sociales y de desarrollo? ¿Dónde podrían saltar las chispas, las tensiones entre estos objetivos? O quizás, ¿dónde podrían surgir sinergias inesperadas que ayuden a potenciar los resultados? Una pregunta abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los planes de Uruguay para los próximos años. Será hasta la próxima.